Lectura bíblica correspondiente al día 19 de marzo del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 18 en adelante. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a otro de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano tus ofensas. Números capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que se fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, el siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de arroz de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como ofrenda un plato de plata de 130 siclos de
peso, y un jarro de plata de 70 siclos, el siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes y 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Helón, príncipe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, el siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, con una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación
y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2400 ciclos al ciclo del santuario, 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos, todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Capítulo 8. Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos: rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová.
Y los levitas pondrán su mano sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Eclesiastés capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican su vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa él como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol?